Entonces vamos a ver Hechos capítulo 16. En la emoción se me olvidó decirle allá a mi hermana. Hechos 16, versículo. Hechos 16, versículo 18 al 31. ¿Lo tiene? Bienvenido, Darío. No te había saludado. Bendiciones. ¿Quién más está de visita por aquí hoy? Visita. Ya Darío es literalmente la casa, pero allá hay una cara nueva. Bendiciones. Hechos 16, versículo 18. ¿Lo tienen? Hechos 16, versículo 18. Voy a leerlo desde el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Un espíritu de adivinación. Ojo, la adivinación era legal en esa época. Sí, o sea, era un negocio como cualquiera. Así que era un negocio como cualquiera. La gente se ganaba la plata adivinando, como hoy. Hay gente que se gana la plata adivinando. El detalle es que allá el gobierno de esa época respaldaba eso. Así que si alguien llegaba y insultaba a la bruja o le hacía algo a la bruja, se metía en problemas con el gobierno. Y entonces, mire lo que ocurrió aquí. La cual daba gran ganancia ¿a quién? A sus amos adivinando. O sea que ya tenía un jefe, tenía un manager esa señora, ¿cierto? Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estaba haciendo, bueno, por lo menos buena propaganda, ¿cierto que sí? Estaba haciendo buena propaganda, ¿cierto? Pero a Pablo no le gustó ese asunto. Y esto hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, la fuente de la plática, ¿cierto? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, puesto que somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Diga conmigo: ofensa. Ok. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Ahí buscaremos un cepo ahorita para que sepan que es un cepo. Pero a medianoche, ¿qué dice ahí? Orando. Diga conmigo: oración. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo: conmoción. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iban a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Diga conmigo: milagro. El milagro más grande es la salvación, ¿sabía usted? ¿Qué más dice? Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído
en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado así que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, sacándole, y les pidió que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El Señor añada mayor bendición a esta palabra. Repita conmigo: ofensa, oración, conmoción y milagros. Interesante, ¿verdad? Y haga ese ejercicio a lo largo del Antiguo Testamento y haga ese ejercicio a lo largo del Nuevo Testamento. Hágalo. ¿Quiere hacerlo con Éxodo? Hagámoslo con Éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo? Diga conmigo: ofensa. La gente esclava en Egipto. Cuando estaban esclavos en Egipto, dice el capítulo 1 de Éxodo, dice que el pueblo era oprimido. Habían colocado cargas, pesadas cargas, opresión sobre el pueblo, amargura sobre el pueblo, y al final, recuerden ustedes que estaban matando a los hijos de estas personas. ¿Y cuál era el problema? Porque se multiplicaban. Entonces Faraón o este tenía miedo de eso porque se estaba multiplicando. Entonces los tenían esclavizados. ¿Qué hizo esta gente cuando estaba siendo sometida? Clamaron a Dios. No dice que clamaron a Dios, clamaron a Dios. Ofensa. Y ellos habían cometido errores. Le pidieron perdón a Dios. Entonces ahí viene esa es la oración. Y cuando uno ora, en ese contexto de la oración, hay algo que se llama ¿qué? Arrepentimiento, ¿cierto? Porque por eso no dije arrepentimiento, porque ahí en el tema de la oración va incluido el arrepentimiento. Entonces ya hay un pueblo nuevo cuando a partir de ese momento ven el respaldo de Dios, y ahí Dios los respalda hasta que ocurre la conmoción en el camino, todo lo que ocurre en las plagas y todas estas cosas, los milagros, y luego pasan, ¿verdad? Se abre el mar rojo y pasan y salen de esa condición. ¿Están entendiendo? Póngale el filtro desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta lo mismo. Y haga ese ejercicio hoy y se va a dar cuenta exactamente de eso. Que hay ofensa. Y cuando hay ofensa, ya hemos leído bastante sobre el tema. Las ofensas vienen casi siempre por el lado de la familia. Recuerdan lo que leímos en el Salmo 55 con respecto a la ofensa. Decía el salmista que él esperaba la ofensa de una persona particular, pero nunca esperaba que la ofensa viniera por la parte familiar. Y él dice en el Salmo 55, dice: mi amigo, mi hermano, la persona con la que iba y adoraba a Dios, mi familia, mi íntimo, me ofendió. Y empieza a hablar ahí de las consecuencias de haberle ofendido, pero al final dice: bueno, por mi lado yo oraré a Dios y le clamaré a Dios. Ya hemos dicho lo que es la ofensa. ¿Qué decíamos que era la ofensa? A los que se le ha grabado el mensaje. ¿Qué decíamos que la ofensa? Decía que es una acción o es una herida que se ocasiona a alguien. Ustedes pueden mirar ahí, Mr. Google les da un mensaje cortico allí, o lo que ustedes quieran, pueden buscar allí y van a encontrar que la ofensa es literalmente una herida que se ocasiona a alguien, ¿cierto? Y que la ofensa, decíamos nosotros, que va en dos direcciones: a Dios o al prójimo. Recuerden que la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así como el amor, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, así es la ofensa. Uno ofende a Dios y uno ofende al prójimo, ¿cierto? ¿Dónde dice eso con más claridad por allá? Santiago 3, te puede mirar cuando hablan de la lengua. Dice: la lengua es un instrumento pequeño, la sin hueso le dicen, ¿cierto? Es un instrumento pequeño, capaz de incendiar, ¿qué? Grandes bosques. Muchos animales han sido domados por la lengua, pero ¿quién puede domar a la lengua? Nadie. ¿Hay animales que lo doman la lengua? Claro. Yo he visto elefantes que le dicen haga así, el elefante va. Delfín le dicen haga así, da 3 vueltas el delfín, otra vez cae. Pero nadie ha podido domar, ¿qué? A la lengua.
Y dice Santiago 3, con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Santiago 3, lea todo el capítulo 3 para que vea. Dice, hermanos míos, y no le está hablando a inconversos, le está hablando a gente creyente. Le está diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Por lo que yo veo en la Biblia, parece que los que más maldijeran fueran los cristianos, las personas que creen. Porque ya uno espera del inconverso que tenga esa actitud, ¿cierto que sí? Pero de un cristiano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo he escuchado barbaridades de hermanos y de hermanas, de gente cristiana que habla y uno dice, pero no puedo creer, yo no creo. Así dijo, pastor. ¿Se han visto esos casos? ¿Le ha pasado eso? Y no puede ser. Entonces la ofensa va en dos direcciones. Se ofende a Dios y se ofende a ¿quién? Al prójimo. Y eso no debe ser así, hermano mío, dice Santiago. No debe ser así. Entonces, como la ofensa va en esa dirección, paso seguido de la ofensa, ¿cuál es? Santiago capítulo 5, versículo 14, usted puede buscarlo, porque estoy haciendo un recuento, porque ya prediqué sobre eso. Santiago 5, 14 al 16. Habla en un contexto en el cual hay enfermos. Y habla de la ofensa. Y si alguien lo tiene, léalo para que vea lo que dice con respecto a la ofensa. ¿Qué dice el 16? Dale, Ruth, vuélvelo y lo lees también. Dígale al que está a su lado, dígale. Ofensa. Así dígale. Oración. Sanación. Dígaselo así, no se te olvide. Dígale, ofensa. ¿Qué más dice? Oración. ¿Y qué dice? Sanación. Tremendo, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo. ¿Por qué una oración eficaz? Porque voy a orar por alguien, pero tengo mi guardadito ahí. Y uno va a orar y más bien está uno, no, Señor, más bien atésale la pata, Señor. No, porque el corazón no está sano. El corazón no está sano. A mí me da miedo, se los confieso a veces. Cuando yo veo grupos de oración en la iglesia, yo cuido mucho quién está al frente de un grupo de oración en la iglesia. Porque si uno no cuida el grupo de oración de la iglesia, y si los que están alrededor suyo orando en el grupo de oración de la iglesia, si usted no cuida eso, la oración que hacen es una oración enferma. ¿Usted sabía eso? Muy peligroso. Ojo esto, los hermanos que están en el grupo de intercesiones. Ojo con eso. Porque usted está en un grupo de intercesión y usted ahí en ese grupo de intercesión permite comentarios negativos de un hermano de la iglesia, de una hermana de la iglesia, de la misma iglesia, de los pastores. Te permite comentarios ahí y el grupo de oración, cual sea, de la hora que sea, te permite un comentario allí. Y se llama murmuración. En un contexto de oración, hace un daño tremendo a la iglesia. Porque la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y se lo digo porque yo siempre he cuidado mucho ese contexto.
Y yo cuando escuchaba un brote de algo en el grupo, yo decía, uy, peligroso. Entonces siempre estaba, porque los primeros que el diablo ataca en la iglesia son los grupos de oración. ¿Sabía eso? Los primeros que el diablo ataca en la iglesia son los grupos de oración. Los ataca con quebrantos de salud, los ataca en la unidad del grupo, los ataca en muchos aspectos. Es por eso deben tener siempre que una cobertura. Ellos son cobertura, el grupo de oración es cobertura para la iglesia, pero con un corazón sano. Porque si no hay un corazón sano, ¿cierto? Entonces no le hacen un favor a la iglesia, le hacen un tremendo daño a la iglesia, cual sea la hora que sea. Si es tiempo de ayuno en la mañana, si es el tiempo de oración en la madrugada, si es el tiempo de oración en la noche. Si no hay un corazón sano, si no hay una motivación sana, le hacen un daño tremendo a la iglesia. Porque el contexto de la oración que yo veo es un contexto de oración en el que hay milagros. Pero hay milagros si se confiesan las ofensas. Señor, perdona los pecados míos, primero. Señor, perdona los pecados. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? Por favor, Nehemías capítulo 1. Vamos a leerlo un momentico. Al final, creo que el versículo 10, si no estoy mal, si no estoy en el 10, vea el 9 un momentico. Me he aguantado un poquito en el tema de la oración, ya voy a pasar, ¿verdad? Para ir más rapidito, pero importante esto. Un poquito antes. 9. Más atrasito, perdón, qué pena. Más atrasito, donde comienza la oración. El 6, vamos a mirarlo desde el 6. ¿Está orando quién? Nehemías. Está orando por la familia. Recuerden cuál es la situación de la familia. Él se enteró que en la casa de los sepulcros de su padre, los muros fueron caídos, fueron incendiados. Ya Nehemías viene de un proceso. Cuando él escuchó la noticia, recuerden que en los primeros versículos dicen que Nehemías oró, lloró, ayunó. ¿Se acuerdan? Nehemías oró, lloró, ayunó. Y luego entonces, mire la oración que él hace. Dice, y te dije, ruego a Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. 6. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para ver las oraciones de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice que hemos cometido, o sea, se mete, que hemos cometido contra ti. ¿Qué más dice? Si yo, ¿por dónde comienza? ¿Por dónde comienza? Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí su nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia ante aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ya usted conoce el capítulo 2. El capítulo 2 dice que el juez habla con el rey le concedió el permiso, le dio el permiso para que fuera a restaurar, ¿cierto?, al pueblo. Y si conoce la historia hasta el último capítulo, se va a dar cuenta de que él se convirtió en el gobernador del pueblo y restauró una cantidad de cosas. Así que el tema de la oración es un tema que es responsable. Diga conmigo, ofensa, oración, conmoción, sanidad, milagros. ¿Está entendiendo? Repetimos, ofensa, oración, conmoción, milagros. Y en ese contexto usted puede mirar a lo largo de la Biblia que siempre que hubo ofensa, si el pueblo del Señor se sentía ofendido, clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, Dios envió a alguien que los guiara,
¿cierto? Ellos en ese proceso oraron a Dios, pero en ese contexto de la oración se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, y al pedirle a Dios que los perdonara, el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Y fueron por el desierto, fueron ahí viendo milagros, muchos milagros, con ofensa, oración, conmoción. Y eso es lo que estamos mirando. El pasaje que estábamos viendo ahorita, que le pedí que nos mostrara, de Santiago. Dice, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Hay dos hermanos que están ofendidos. Dice, hablen, siéntense, confiésense las ofensas unos con otros y oren sinceramente el uno por el otro. Porque la oración eficaz puede mucho. Lo mismo que la ofrenda. Hay gente que va a ofrenda. Hágalo de manera eficaz. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Mateo 5:23. Si alguno viene al altar y trae su ofrenda, pero en el altar se da cuenta que hay algo ahí contra su hermano, deje la ofrenda ahí en el altar, vaya, reconcíliese con su hermano y luego traiga la ofrenda. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Hay que hacerlo de manera correcta, eficaz. Porque a Dios no es que le interese la plata, Él es dueño del oro y de la plata. A Dios le interesa el corazón, la motivación del corazón. Cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es la motivación. Y es lo que yo estoy predicando y pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que en la iglesia haya milagros. Quiero que los hermanos se sanen, que las hermanas se sanen, que se sanen las heridas abiertas, que se sanen las relaciones, que Dios haga un milagro. Por eso con la ofensa yo no preparo cómo me voy a vengar, no. Porque yo he ofendido como pastor hermanos en la iglesia sin darme cuenta. Yo los he ofendido. Y no me he dado cuenta a veces. ¿Sabes cómo me doy cuenta que he ofendido a un hermano? Que el hermano se me acerca. Uy, pastor, usted me dijo esto tal día. Y estaba como mareado el día que me lo dijo. Dije, ¿verdad? Sí. Y me sentí tal. Más de una vez he hablado yo aquí así. Y hermanos me llaman con mucho amor y me dicen, pastor, venga. Y yo agradezco tanto eso. Porque primero les saco en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, esa carga al hermano del corazón. Porque si él confiesa eso, yo lo que puedo hacer es, hermano, qué pena contigo, sabes que te quiero mucho, abrazo, le bendigo, le oro y se le quita ese peso al hermano, a la hermana del corazón. Amén. Ya ahí hay sanidad. Ya hay algo bonito allí. Porque a veces esas cosas bloquean. A veces eso no deja avanzar. Y vaya si hay ofensa entre los esposos. Pastor, ¿dónde dice eso? La Biblia. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4:32. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar, ¿qué? Al diablo. Dice, reconcíliese antes de que caiga el sol. El sol sale a las 5 y media de la mañana. Antes de que el sol se oculte, reconcíliese. Otra. Recuerda, creo que es segunda de Pedro 3:6 o 3:7, que dice, maridos, traten a su mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de Dios, para que sus oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Así dice. ¿No dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándole, ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Así que si se te aprieta la economía en la casa, revisa cómo estás tratando a tu mujer. ¿Lo? Si se aprieta la economía en la casa, mujer, revisa cómo estás tratando a tu marido. Pero la ofensa bloquea el cielo. Dígaselo al que está a su lado, la ofensa bloquea el cielo. Dígaselo al que tiene al lado ahí. La ofensa bloquea al cielo. Pastor, ¿dónde dice eso? Isaías 59, del 1 al 5. Dice, no es que mi mano se haya cortado para dar
no es que si mi oído se haya grabado para oír, ni vuestra mano se haya cortado para dar, sino que sus pecados han hecho división entre ustedes y vosotros y yo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, confían en vanidad y hablan vanidad. ¿Qué bloqueó el cielo? La ofensa. ¿La ofensa a quién? A Dios. Entonces hay que revisarse. Si las cosas no están bien, ¿en qué ofendí a Dios? Lo que hice, ¿qué hice yo que ofendí a Dios? ¿Qué hice yo que ofendí a Dios? O sea, revise su familia, los que tienen empleados, sus trabajadores. Revise. Y van a encontrar que el cielo se bloquea por ofensa. Y tome decisiones al respecto. Metiéndonos en el pasaje que leímos, para ir cerrando, encontramos que hay ofensa. ¿Ofendieron a quién? A Pablo y a Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Evangelizando. ¿Puede ofender la evangelización a alguien? ¿A quién ofende que una persona evangelice? A nadie. ¿A quién ofende que un demonio lo echen fuera? Al diablo, es el único. Y el diablo tiene sus estructuras gubernamentales, las tiene. Y esa estructura gubernamental llegó, cogieron a Pablo y Silas, los metieron presos, le dieron palos, los metieron en una cárcel de máxima seguridad, le pusieron cepos. Ahí deben aparecer los cepos. Puede mostrar una imagen de los cepos si usted la tiene en su celular y la puede mirar. Y es algo en lo que le aseguraban los pies, cadenas en las manos, ¿verdad? Como si fueran unos delincuentes. Nomás porque estaban orando, porque echaron fuera un demonio. Los metieron en una cárcel de máxima seguridad. Cadenas en las manos, cepos en los pies. Son como unos palos que les colocan. A veces les colocan algunas cadenas en los pies, pero hay unos que son como unos palos así atravesados, que se los ponen para que la persona no pueda caminar. Y lo que hicieron fue echar fuera un demonio. Y mire la paliza que les dieron. Pero dice la palabra que ellos así maltratados en la cárcel, ¿qué dice? Después de la ofensa que los metieron en la cárcel, ¿qué dice? Y Pablo y Silas cantando himnos al Señor, alzaban la voz. Cuando cantaban, empezaron a cantar himnos, algo así como: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento. Supongo que verían las estrellas, supongo, ¿verdad? Al oír tu voz, empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar, ¿verdad? Y a orar y a adorar, a pedir perdón tal vez por la gente que estaba allí, y empezaron a adorar, hubo conmoción. Y cuando hubo conmoción, dice la palabra del Señor, Hechos, ¿verdad? 16, dice, mire, ese es el cepo, ustedes colocan el cepo, ese es el cepo. Mire lo que le pusieron a esos hermanos, esos cepos, en los pies. Así que, ¿cómo estarían esos hermanos? ¿Ah? ¿Qué le parece? No más porque estaban orando y echaron fuera un demonio, ¿qué le parece? ¿Ah? Pero ellos cantando, alabando al Señor, ¿qué pasó? Diga conmigo, conmoción. Milagros. Se rompieron los cepos, se rompieron las cadenas, la cárcel fue abierta, el carcelero tenía que pagar con su vida si el preso se le iba. Así que el carcelero dijo, no estoy listo. Agarró una espada, se la puso, se iba a matar. Y Pablo y Silas, no lo hagas, aquí estamos, no nos hemos ido. ¿Cómo, señores? Si ustedes tienen todo listo para irse, ¿qué les pasó? Dice, no, decidimos quedarnos. Y eso impactó la vida del carcelero. Tocó su corazón, porque literalmente era devolverle la vida a él, porque literalmente ya le estaba muerto. Señores, qué grandes personas son ustedes. Yo estaba muerto, pero esa acción de ustedes me da una oportunidad de vida. Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos le dijeron, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo, ofensa, oración, conmoción y milagros. Mire, el milagro más grande que existe en este mundo
es que una persona pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando Cristo está en el corazón de una persona, hay una transformación a nivel personal y hay una transformación alrededor de esa persona. El milagro más grande se llama ¿cómo? La salvación. Estamos de ahí para allá, hay muchos milagros, porque hay mucha gente allá afuera. Y con esto termino. Hay mucha gente allá afuera diciendo que en estos tiempos no hay milagros. Y les voy a decir algo. Vaya conmigo rapidito para terminar a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Para que usted mismo se convenza en la Biblia. No, yo no lo voy a convencer porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero para que usted mismo vea en el contexto de la Biblia lo que dice. ¿Qué dice? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. ¿Qué dice? Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. ¿Qué más dice? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto según ese contexto? Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué dice? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte ¿qué? Se acabará. Versículo que sigue. ¿Se acabó o hasta ahí? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Sigan, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos ¿qué? El amor. El amor está por encima de cualquier cosa. Amén. Y me atrevo a ir un momentico a Cantares. Cantares creo que es el capítulo 8, versículo 6. Dice, ponme como un sello en tu brazo, en tu corazón. Ahí está. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, ¿qué? El amor. Ya, el amor. Listo. Fuerte es como la muerte, ¿qué? El amor. Fíjense lo que dice el amor del apóstol Pablo. Permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero mayor de todos, ¿qué es? El amor. Y acá dice, ponme como un sello, ¿cierto? Como una marca, ¿qué? En tu corazón. Porque fuerte como la muerte, ¿qué? Es el amor. El amor es lo único que trasciende. Está por encima de todas las esferas. ¿Sabe por qué? Porque los dones se acabarán. Las profecías se acabarán. ¿Cierto? Las lenguas se acabarán. ¿Cuándo se van a acabar las lenguas? Ahí mismo dice el versículo. Vuelve a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13, versículo 8. ¿Cuándo se van a acabar las lenguas? ¿Cuándo se va a acabar la lengua? En el contexto en que está hablando el apóstol Pablo, que ya Cristo había venido o Cristo no había venido. ¿Aló? Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de ese tema, ¿Cristo ya había venido? Claro, ya había venido, ¿cierto que sí? O sea que entonces está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. Entonces dice, cuando Cristo venga, los dones se acabarán. Cesarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto, entonces se acabará. Entonces, ¿cuándo se cesarán las lenguas y los dones? ¿Cuándo qué? Cristo venga, porque cuando Cristo venga ya no necesitamos hablar en lengua. Cuando Cristo venga ya no necesitamos milagros porque Él está con nosotros. Cuando Cristo venga, ahí cesa todo. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, los dones se necesitan. ¿Aló? Dale la gloria a Dios. Sin temor. Mientras la iglesia esté en la tierra, los dones se necesitan. Las profecías se necesitan. ¿Estamos aquí? La lengua es un arma espiritual. No me estoy descontextualizando. Métale regla de 3, simple directa, ecuación, raíz cuadrada, busque al mejor teólogo, meta eso donde usted quiera y no tiene para dónde. ¿Entiende? Porque ahí lo dice. Cuando venga lo perfecto, entonces ¿qué? ¿Todo esto qué? Acabará. Claro. ¿Tú necesitas lengua, hermana? ¿Tú necesitas lenguas? Ahora para hablar con Dios, pero cuando Cristo venga, ¿qué? Y que ya todo esto se acabe, cesará todo. ¿No entendés? Entonces a veces la gente descontextualiza eso. Y ahí está clarito, en el contexto bíblico está clarito. Entonces, hermanos, ofensa, oración,
conmoción y ¿qué? Milagros. Repito, cuando hablo de oración, en ese contexto de la oración está el arrepentimiento. Porque la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. En ese contexto está el arrepentimiento. Cuando tú le pides perdón a un hermano por la ofensa y oras por él, por la ofensa que le hiciste y la ofensa que él te hizo a ti, y los dos oran, tienes que prepararte para un milagro. Pastor, sí, fue lo que vimos el domingo pasado. Mateo 27, versículo 41 al 57. Cuando Jesús fue ofendido, dice que la gente lo escarnecía, la gente lo señalaba, la gente, mira, ayuden allá por favor, la gente lo señalaba y lo afectaba, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurrió? Jesús oró, y cuando Jesús oró, se oscureció la tierra, hubo terremoto y hubo milagros. Pablo, ofensa. Lo meten por sacarle un demonio a una muchacha, le dan una golpiza, le dan una paliza, lo meten en la cárcel, él ora, empieza a adorar al Señor, hay conmoción, hay un terremoto, se abre la cárcel, caen las cadenas, se abren las puertas y ¡pum! Un milagro. El milagro más grande. Primero, el salir de esa cárcel de máxima seguridad, pero el principal fue que una familia necesitaba a Jesús y esa familia recibió a Cristo y es el milagro más grande. Así que quiero decirte con esto para terminar, y te pones de pie por favor ya para terminar, le quiero decir algo, y es que tú has sido ofendido de muchas maneras. Te han ofendido familiares, te han ofendido personas, te han ofendido jefes, te han ofendido vecinos, te ha ofendido mucha gente. No te vengues. No tomes ninguna acción contra ellos. Solamente que ora a Dios y exponle tu causa a Dios. No le desees ningún mal, solamente ora al Señor. Y pídele al Señor que te dé la oportunidad de poder orar por esa persona, y si Él quiere orar por ti, que pueda orar por ti. En algún momento Dios va a permitir eso. Y prepárate para eso. Porque esa persona que te ofendió te va a ver a ti, como dice Salmo 23, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, y Él unge nuestra cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por mucho tiempo. Esa gente que te ofendió te va a ver ¿qué? Te va a ver levantarte, Señor, de la mano del Señor levantarte. ¿Me hago entender?